su Biblia y busque el capítulo 6 de Génesis. Génesis capítulo 6. Génesis 6 y vamos a leer los primeros 9 versos del capítulo 6 de Génesis. Y quiera el Señor hablarnos por medio de esta porción inspirada de su palabra. Dice así las Santas Escrituras en el primero de sus libros, en el libro de los comienzos o Génesis. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y dice el versículo 9, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Padre, tu nombre sea exaltado entre nosotros hoy, exponiéndonos a tu palabra. Tú has levantado o exaltado tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Y para nosotros hoy honrarte y adorarte a ti, necesitamos escuchar tu voz, escuchar tu palabra y estar atentos a tu palabra. Señor, concédenos esa disposición de corazón en Cristo por tu Espíritu, te lo imploramos. Y háblanos, pues sabemos que no solo de pan vivimos, sino de toda palabra que sale de tu boca. Y a pesar de que el instrumento sea indigno, rogamos, Señor, porque hables a nuestros corazones. En Cristo te lo imploramos. Amén. Amén. Alguien pudiera pensar que no tiene ningún sentido que estemos estudiando el libro de Génesis. Pudiera pensar que no es relevante que estudiemos un libro tan antiguo y que mejor sería quizás concentrarnos en las últimas revelaciones divinas o en el plan completo de la revelación que lo encontramos siempre en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento. Incluso se pudiera esgrimir que los libros que nos hablan de Jesús tienen más que ver con el Evangelio. Así que estos son los que meritan que le dediquemos tiempo y estudio. ¿Por qué no estudiar los evangelios? ¿Por qué no exponernos expositivamente a la predicación de los evangelios? Esto nos habla de Jesús. Son más importantes. Sin embargo, fue el mismo Jesús, quien nos recomendó de muchas maneras estudiar a fondo pasajes como el que tenemos delante hoy, porque fue el mismo Jesús en los evangelios quien nos dijo, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, hablando del juicio final, sino solo mi Padre. ¿Y saben qué más dijo?
Dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Así que Jesús nos llamó la atención para que estudiáramos los días de Noé, porque en los días de Noé vamos a aprender cómo serían los días del fin. Jesús siguió diciendo, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será la venida del Hijo del Hombre. El Señor nos está remitiendo o enviando a estudiar los días de Noé. El Señor nos está empujando hacia el libro de Génesis y estudiar los días de Noé para entender la condición en la que estará la humanidad en los días del juicio final. Aunque nunca sabremos el día y la hora en la que venga el Señor, no lo vamos a saber. Yo no tengo esa revelación ni la voy a tener. Él no quiere tampoco, Él no quiere que sepamos el día y la hora, pero no quiere que ignoremos, no quiere que seamos ignorantes de las señales antes del fin. Él nos dio evidencia, nos dio señales, y uno de los indicativos que nos hace es que si nosotros conociéramos la condición de la humanidad en los días de Noé, esto nos ayudará a comprender que el juicio final será en condiciones similares. El juicio final será en condiciones similares a ese juicio providencial que fue el diluvio. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿en qué condición estaba la humanidad en los días de Noé? ¿Hay alguna similitud con la humanidad de nuestros tiempos? ¿Qué estado de la humanidad llevó a Dios a un juicio tan horrible como el diluvio? ¿En qué condición estaba la humanidad que llevó a un Dios tan bueno, tan misericordioso, a un juicio tan horrible? ¿En qué condición estaba el pueblo de Dios en los días de Noé? ¿En qué condición estaba el pueblo de Dios en los días de Noé? ¿Es posible ser fiel a Dios en medio de la multiplicación de la maldad de los hombres a nuestro alrededor? ¿Es posible ser fiel a Dios en condiciones de tanta maldad, donde se enfría el amor y la maldad se multiplica? ¿Es posible serle fiel a Dios en esas condiciones? Y por último, si el mundo se conduce a un estado de maldad acelerado, si se conduce por ahí, y cada vez es mayor esto, ¿qué debemos hacer para no contaminarnos y permanecer agradables a los ojos de Dios? Bien, yo creo que estas preguntas y otras van a ser contestadas mientras nos expongamos a la predicación de esta porción de las Escrituras. Vamos a ver juntos la maldad de los hombres en los días de Noé y vamos a ver primero la maldad descrita en acciones. Vamos a ver que lo primero que hace el autor inspirado, Moisés, teniendo en mente que tiene un auditorio Moisés, que era todo el pueblo de Israel saliendo de Egipto, vamos a ver que Moisés lo primero que hace es describir cómo se comportaban, qué acciones llevaban a cabo los hombres para mostrarle al pueblo de Dios que esas acciones eran perversas, que eran maldad expresamente accionada, y vamos a ver cuáles eran esas acciones. Vamos a ver la maldad descrita por las acciones de los hombres. Y note conmigo, en los versos del 1 al 4 habla de esa maldad. Dice el verso 1, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas. Bien, bueno, lo primero que se nos dice aquí es que hubo una multiplicación de la población. O sea, los hombres realmente bajo la bendición de Dios se multiplicaron. Y esto era una bendición. Recuerde, Dios le dijo, los bendijo, le dijo, llenen la tierra, multiplíquense.
Y noten cómo una bendición de Dios se convirtió en algo malo, porque lo que hicieron fue proliferar los pecados. Mientras más pecadores, más pecado. Sí, usted, usted busca 3 personas que tienen un comportamiento medianamente malo y son capaces de hacer algunas cosas malas. Pero si estas personas son 20 o 30 o 50 que tienen lo que no se le ocurre a uno, se le ocurre a otro. Desde niño, usted ha escuchado de sus padres, mira, mi hijo, mejor andar solo. Porque esos grupitos, esas pandillitas, lo que no se le ocurre a uno, se le ocurre al otro. Y eso es lo que sucedió desde los mismos comienzos. Cuando se multiplican los hombres, se multiplicó la maldad de los hombres. Más pecadores juntos hacen que la maldad también se multiplicara. Y esto es la primera escena que se nos presenta. Que los hombres se multiplicaron, pero cuando se multiplicaron comenzaron a multiplicarse también los pecados. Ahora, noten conmigo que además de esa multiplicación de hombres, se multiplica la vanidad que resalta y premia la belleza externa sobre todas las virtudes. Esto era parte intrínseca de la sociedad. Era parte medular de la sociedad, resaltar lo externo. Y eso lo vemos en las palabras de Moisés cuando dice que les nacieron hijas. Y dice el versículo 2 que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, eran atractivas. Tomaron para sí mujeres, escogiendo, dice, entre todas. Eran hermosas y escogieron a las mujeres por ser atractivas, hermosas. Nosotros podemos ver implícita en estas palabras que lo que estaban usando los hombres para escoger mujeres era la belleza externa. Lo que estaban mirando y valorando los hombres de los hijos de Dios en este caso era la belleza externa de las hijas de los hombres. Y yo voy a usar los mismos términos que está usando la Biblia porque después los voy a aclarar Dios mediante. Y yo sé que aquí hay algunos lectores de las Escrituras y tienen algunas dudas sobre este pasaje que estamos exponiendo. Y bueno, con la ayuda del Señor, algunas dudas van a ser aclaradas. No todas, vamos a dejar algunas para que pregunte después. Pero sin perder el hilo de la predicación, algunas van a ser aclaradas. Porque noten ustedes, por el momento, solo noten esto que quizás no lo había notado porque se va detrás de quiénes son los hijos de Dios y quiénes son las hijas de los hombres. Bueno, comience por aquí a pensar en esto. Se nos está mostrando que lo que más importaba para escoger una mujer era la belleza externa. Eran hermosas. Pero yo les digo que Jesús nos dijo que miráramos a este tiempo mirando nuestra sociedad. Y yo pregunto, ¿qué es lo que más resalta en esta sociedad hoy? ¿Cuánta vanagloria, cuánta vanidad hay en esta sociedad donde las mujeres no les preocupa tanto cuántos libros han leído, cuánto conocen del ser humano, de su propia cultura y quieren tener unas uñas así bien largas, bien adornadas, un pelo reluciente, una belleza externa con vestidos los más que estén más a la moda y si tengo un buen cuerpo que estén bien ceñidos para exhibir mi hermosura externa. ¿Cuántos hombres escogen mujeres por eso? Les voy a decir más, ¿cuántos jovencitos están en la iglesia? Sin embargo, están esperando una mujer, una muchacha que los cautive físicamente y no les preocupa tanto. ¿Cuántos valores tiene esta joven espiritualmente? Pero además les quiero decir mucho más. ¿Cuántos de nosotros somos padres y queremos vestir a nuestras niñas muy bonitas?
Y no estamos tan preocupados porque nuestras niñas aprendan valores morales de parte de Dios y estamos preocupados porque tengan vestiditos lindos. Pero les quiero decir más, ¿cuántos de nosotros vestimos a nuestras niñas indebidamente? No cuando vienen a la iglesia, sino cuando están en casa con chorcitos cortos. Porque ay, es que tiene un cuerpecito tan bonito. Y estamos dejando a las niñas porque hay mucho calor, con un topecito y un chorcito pegadito al cuerpo. Porque es que está tan linda y todo el que viene dice, oye, qué linda está tu niña, mira ese cuerpo. Nos estamos contaminando con la cultura vana y pecaminosa del mundo. Que valora, tiene en alta estima la apariencia física. Y todo se vuelve vanidad y apariencia física. Y tal es así y ocurre de tal manera y eso influencia tanto la sociedad que los hijos de Dios caen en esa trampa y terminan buscando mujeres solo por la apariencia física. Y no valoran que el matrimonio no es solo belleza física. Hermanos, entiendan aquí, yo junto con Juan Calvino creemos que aquí no se está condenando la belleza física. Yo junto con otros comentaristas creemos que Dios no está condenando aquí la apariencia física en sí. Solo se está condenando cuando el único criterio que tenemos para ir al matrimonio es la apariencia física. Lo que se está condenando aquí es que no es ni tan siquiera la fornicación. No, tomaban esposas de donde no debían tomarla y vamos a llegar ahora a eso, pero además la tomaban a la ligera, solo por la apariencia física, porque estaban contaminados por la cultura, los hijos de Dios incluso se contaminaron con la cultura de la vanidad, de lo externo solamente. Esta es la generación de los hijos del tiempo de Noé. Pero además vamos a ver que en esta sociedad la tentación en el área sexual y sensual, y debemos hacer la distinción entre una y otra, o el estímulo al deseo de los ojos caracterizaba a la sociedad. Había una constante oferta, un bombardeo de ofertas sensuales y sexuales para atraer los ojos, para atraer el deseo de los ojos que siempre es insaciable en esta sociedad de Noé. Fíjense cómo se nos describe, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas. Usted sabe, quizás esto le causa un poquito de risa. Y espero que no sea muy pecaminosa esa risa. Pero es una frase un poco vulgar que tenemos los cubanos de llamar buena a una mujer bonita. Bueno, saben que el término aquí usado para hermosa puede ser también buena o bueno. Y es que está tomando exactamente el hebreo la frase de lo que ocurrió en el jardín. Vio la mujer que el fruto era bueno. Son las mismas palabras. Las mismas palabras. Ahora Dios está usando las mismas palabras para el pecado de los hijos de Dios para hablar del pecado original. Vio que era buena, vio que era bueno tomarla y la tomaron por esposas. ¿Por qué están viendo los hijos de Dios que estas mujeres eran hermosas? Hay un bombardeo de la sociedad impía
constantemente al deseo de los ojos. Si algo caracteriza a esta sociedad en la que vivimos hoy, es ese bombardeo a los ojos, al deseo de los ojos, y especialmente al deseo de los ojos de los hombres sobre las mujeres. ¿Usted puede reconocer esta sociedad? ¿Usted puede reconocer esa sociedad? Cada día nuestra sociedad se parece más. Ya hoy en día, ya les dije, desde las niñas pequeñas le están enseñando a exhibir su cuerpo. Y eso viene del mundo. Eso viene de la estrategia del diablo para contaminar a la iglesia. Pero si usted sigue mirando en toda esfera, prácticamente ya es imposible vivir sin pornografía. ¿Usted sabe por qué es difícil vivir sin pornografía? Porque uno no tiene que ver ninguna película, ningún video, usted tiene que salir a la calle solamente. Y ya está viendo lo que no debería ver en ninguna mujer que no fuera su mujer. Y entonces las mujeres que practican exhibir su cuerpo, ya no son solo las que viven de eso profesionalmente, sino que casi cualquier mujer tiene deseos de exhibir su cuerpo, aquel cuerpo que no debería ver nadie más que su esposo. Y eso es constante. Y es un bombardeo constante. No tenemos que ni tan siquiera sentarnos delante de un televisor o delante de la pantalla de un teléfono o navegar por internet. No hace falta. Aquello todavía es peor. Pero lo que estoy diciendo es que la sociedad está plagada de esto. En ese mundo vivimos. Y es horrible ver que nos parecemos tanto al mundo antes del juicio del diluvio. Esta sociedad también prediluviana se caracterizó por una contaminación del pueblo de Dios con la maldad del mundo. Contaminación del pueblo de Dios con la maldad del mundo. Tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Los hijos de Dios, que ya les voy a decir, para mí y para todo el cristianismo histórico, para todo el cristianismo serio que ha existido y que se ha expuesto a las escrituras, los hijos de Dios son los descendientes de Set. Los que comenzaron a invocar el nombre del Señor. Esos son los hijos de Dios. Los que toda la Biblia siempre ha dicho que son hijos de Dios. Los que hemos creído, los que invocamos el nombre del Señor. Los que para nosotros el Señor es nuestro Dios y Padre. Y Dios nos ha tomado como hijos. Y eso lo vamos a demostrar un poco ahora bíblicamente. Pero solo quiero que usted entienda esta verdad para luego pasar a explicarle un poco el por qué creo que los hijos de Set o la descendencia de Set son los verdaderos hijos de Dios aquí. Pero antes de esto, mire cómo han sido contaminados los hijos de Dios. ¿Quiénes fueron los que tomaron para sí mujeres de las hijas de los hombres? Bueno, si los hijos de Dios son los hijos de Set, entonces las hijas de los hombres son las descendientes de Caín, ¿sí o no? Entonces tomaron del mundo, tomaron de las que no invocaban el nombre de Dios, tomaron de las que se fueron lejos del huerto del Edén, son las que se fueron lejos de la familia de Adán, donde se invocaba el nombre de Dios, donde se adoraba a Dios correctamente con un cordero, donde se invocaba el nombre del Señor. Esas se fueron de allí, esas fueron familias que estuvieron lejos de la adoración a Dios. Bueno, pero estas eran las primeras que comenzaron a vestirse provocativamente, las que exaltaban por sobre todo el cuerpo físico y la belleza física. No importa lo que hay en el corazón, lo importante es mi apariencia externa, y la exhibe la apariencia externa y se ve la hermosura desde todos los lugares. Pero es que los hijos de Dios fueron contaminados con esta cultura y terminaron uniéndose en yugo desigual con incrédulas.
Hermanos, déjenme decirle que esta maldad es condenada en toda la Biblia. Yo puedo traerle muchos textos para probar eso, pero nosotros debemos tener claro que esto no ha sido condenado solamente aquí. Esto está condenado aquí, ya está condenado esa unión desigual entre los que adoran a Dios y los que no adoran a Dios. Está condenado explícitamente en el libro de los Corintios que dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué comunión tiene Belial con Dios? ¿Qué comunión hay en la adoración a Dios con una falsedad? ¿Verdad? Pero además de eso, no es solamente en el Nuevo Testamento para los verdaderos creyentes. No, al pueblo de Dios se le prohibió esto explícitamente. No unirse con ninguna tribu que no fuera, con ninguna, ni tan siquiera fuera de Israel, no debían unirse con ningún gentil, no debían unirse con ninguno de ellos. Y de hecho fue la estrategia de Balaán, en cierto momento, de tenerles esa tentación, tenderles esa tentación, y Dios trajo juicio sobre el pueblo de Dios por unirse en yugo desigual con personas que no eran de Israel. Pero eso lo debemos ¿cuál fue el pecado señalado de Sansón? Fijarse en quién y llegarse a quién. Pecado señalado de Sansón. ¿Cuál fue el pecado de Salomón? ¿Por qué lo llevó a tanta maldad e incluso hasta idolatría? Por unirse en yugo desigual con incrédulas. Y podemos seguir todo un listado. Cada vez que vemos una unión desigual en la Escritura la condena. Hay muchos otros ejemplos, pero poco tiempo para citarlos. Pero aquí está siendo condenado ya delante del pueblo de Dios, que Dios tiene un pueblo y que las uniones matrimoniales deben ser entre ese pueblo. Ya aquí se está enseñando. Ahora bien, ¿por qué creemos que los hijos de Dios en esta porción de las Escrituras, por qué nos vamos tan claramente detrás de esta posición y seguimos la línea de esta posición y todas las implicaciones? Porque si los hijos de Dios aquí son los que deben adorar a Dios, yo puedo hacer todas estas implicaciones de las que estamos hablando. Si no es así, todo lo que estoy diciendo es en vano. O debo usar otros textos para estas enseñanzas, no este. Pero ¿por qué creo que este texto es correcto enseñarlo de esta manera? Bueno, ya les dije, en primer lugar, porque la posición cristiana histórica es esta. O sea, de al lado nuestro está Juan Calvino, está Matthew Henry, está John Gill, está todo el mundo. Todo el mundo está ahí. Pero del lado contrario, ¿quién está? ¿Quién está del lado que dice que estos eran ángeles o ángeles caídos que vinieron y tuvieron relaciones sexuales con mujeres? ¿Quién está en esa posición? Bueno, desgraciadamente te puedes encontrar hoy, no en la historia del cristianismo, pero hoy te puedes encontrar algunas personas buenas que no voy a mencionar porque es triste mencionarlas, siendo ejemplos de buenos maestros en muchas cosas y en esto no así en esta posición. Pero, y no estoy hablando de Sujé Michelén, no estoy hablando de reformados más reformados, estoy hablando de algunos que tienen el título incluso de reformados y no tienen, y que dicen que, bueno, que aquí se habla de ángeles. Bueno, esa posición ha sido históricamente abrazada por los judíos. Los judíos sí, algunos judíos en sus libros, ustedes saben, explicando la Biblia, dicen que eran ángeles. Incluso algunas culturas anticristianas consideran que en cierto momento hubo unión de ángeles con seres humanos y que dieron lugar a cierta raza. También puedes encontrar eso por ahí. Puedes encontrar esto en algunas sectas contemporáneas como los ruselistas, los mormones. Creen eso, creen que aquí se unieron los ángeles con las hijas de, o sea, con mujeres normales se unieron ángeles. Bueno, hermanos, pero yo, a ver, ya les dije, no hay para nada sustento bíblico en esto. Se pueden aferrar al uso de la palabra, cuando se habla de gigantes ahí, la palabra nefilín, que quiere decir caídos, es una de las acepciones y demás. En el uso de las palabras
tú pudieras hacer alguna argumentación. También en el uso del término hijos de Dios, pudieran buscar alguna argumentación, porque en cierta ocasión, en el libro de Job, dice que los hijos de Dios se presentaron delante de Dios y con él vino Satanás y se presentó delante de Dios. Y ellos argumentan que entonces, si Satanás es un hijo de Dios, entonces estos hijos de Dios son demonios. Pero ya les digo, eso es ese tipo de argumentación que no es sólida para defender el caso. Pero ¿qué creemos los que hemos creído, los cristianos que han creído toda la vida? Bueno, déjenme decirles algunos argumentos que han usado los cristianos históricamente. En primer lugar, al primero que se le dice hijo de Dios en las escrituras es Adán. Y recuerden que la descendencia, nosotros vimos el domingo pasado la descendencia de Adán. Y de Adán salió Set, y usted ve que esa misma genealogía es citada en el Nuevo Testamento y se dice en el Nuevo Testamento, en Lucas, para hablar de la genealogía de Cristo, en Lucas 3 encontramos este listado. Dice, hijo de Cainán, hijo de Arfasad, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec, hijo de Matusalén, hijo de Enoc, hijo de Jared, hijo de Mahalaleel, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Entonces, es las escrituras la que primero le llama a Adán y su genealogía, en este caso, hijo de Dios. Nosotros, ahí mismo en el contexto, o sea, el contexto inmediato de este pasaje, tanto anterior como posterior, habla claramente de que se trata de los hijos de Set. ¿Por qué lo digo? Bueno, como por ejemplo en Génesis 4, al final de Génesis 4, después que nos habló de la genealogía de Caín y de la generación de Caín, dice que el verso 25-26, que conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín, y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Los hijos de Set comenzaron a invocar el nombre de Jehová, y el uso del término invocar el nombre de Jehová es igual a decir que Dios es nuestro Padre, decir que yo soy de Dios. Estos comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Es similar a decir, ellos comenzaron a reconocerse como hijos de Dios, reconocerse como descendientes de Dios, reconocerse como parte de Dios. Eso es lo que estaban diciendo. Eso es el contexto anterior al texto, y lo diferencian siempre. La generación de Caín, en todo este relato bíblico, encontramos que se separa a la generación de Caín de la generación de Set. Nosotros vemos en todo el texto que la generación de Caín salió de la presencia de la familia de Adán, salió del lugar donde había una verdadera adoración, que era donde Abel aprendió la verdadera adoración, y se fue lejos a otro lugar. Y allí no vemos adoración, allí vemos maldad, allí vemos violencia, allí vemos nada de adoración, allí vemos mucho altruismo y construir ciudades, porque este es nuestro mundo. Fíjense, los santos, usted mira hasta allá, hasta Abraham, muy posterior a estos, y vivían en tiendas de campaña. ¿Por qué? Porque este no era su mundo. Este no era su mundo, hermano. La cultura de tener grandes casas que duren 200 y 300 años, esa cultura es impía. Yo sé que todos queremos vivir en una casa de placa, yo no estoy en contra de eso, pero lo que estoy hablando es de la cultura de vivir en grandes ciudades, todo resuelto y todo destinado a vivir 500, 600 años, preparado para toda la vida aquí. Eso es una cultura impía. La cultura realmente divina nos ha dicho que este lugar es temporal y nos esperan moradas eternas, pero aquí solo por un tiempo.
Ahora, no hay nada malo en que usted haga una buena casa y prepare para el poco tiempo que va a estar aquí, para usted y para su familia. No hay nada malo en eso en sí. Pero ya les digo, esa cultura, la primera ciudad, ¿quién la hizo? Caín. Y le llamó el nombre de su hijo, Enos. Grandes ciudades. ¿Por qué? Porque él consideraba que este es mi mundo. Aquí tengo que plantar, aquí tengo que hacer. Entonces esa generación de Caín siempre estuvo bien separada de la generación de Set. Y ahora se nos enseña que los hijos de Dios, los que invocaban el nombre de Dios, estos son los que se unen a las hijas de los hombres, hablando de las hijas de Caín. Pero además, hermanos, en toda la Biblia, en todo el Nuevo Testamento, que nos da luz, porque el mismo autor del Nuevo Testamento es el mismo autor del libro de Génesis. El Espíritu de Dios, ¿a quién le llama hijos de Dios en toda la Biblia? ¿A quién? Claro. Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermanos, los que creen en Dios, esos son los hijos de Dios. Encontramos eso en Primera de Juan también. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios, por lo que el mundo no nos conoce, porque el mundo no nos conoce, o sea, el mundo, este mundo no nos conoce, las personas de este mundo no nos conocen, nosotros somos hijos de Dios. Dice, porque no le conoció a él, amados, ahora somos hijos de Dios, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Primera de Juan, en Mateo 20, 22, 30 dice, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Como un ángel va a tener relaciones sexuales con una mujer, si son seres espirituales. Ellos no tienen un sistema reproductivo, ellos no se casan ni se dan en casamiento, no tienen un sistema reproductivo. Ellos, eso es una fantasía, tú puedes encontrarlo en Hollywood, todo tipo de ese tipo de fantasía, pero tú no vas a encontrar a un ángel teniendo relación sexual con una mujer. La Biblia no enseña eso jamás. Enseña que son seres creados por Dios, pero totalmente diferentes. No tienen las mismas cualidades. Si en la creación un insecto, por mucho que se parezca a otro insecto, no se pueden aparear. Dos insectos muy parecidos no se pueden aparear entre sí. Tienen que ser de la misma especie, si no, no se pueden aparear. Lo mismo sucede con los insectos, pero lo mismo sucede con los animales más grandes. No se pueden aparear si no tienen la misma especie. Y si se aparearan algunos, porque lo hacen o lo obligan a hacerlo o los ligan involuntariamente, ¿qué sale allí? Una cosa rara. Entre animales muy parecidos, creados el mismo día. Pero hermanos, nada vas a encontrar en la Biblia de apareamiento entre un ser espiritual, angelical, que el mismo Cristo dijo que no se casan ni se dan en casamiento, con un ser humano. Eso es un disparate, realmente. Eso es pensar, además de salir del contexto. Porque en el contexto no se toma ninguna medida con seres raros, híbridos raros. Se toma medida contra los seres humanos. Siempre se tiene en mente la maldad de los hombres, no la maldad de un ser raro. Yo sé que la inclusión de ciertos gigantes, pero gigantes siempre ha habido, hermano. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Lo que está diciendo la Biblia, en ese tiempo había gigantes y va a haber gigantes después. Y eso fue lo que encontró, por cierto, el pueblo de Dios nada más que llegó a la tierra de Canaán, que había gigantes. Y lo que está diciendo Moisés es, en aquel tiempo había gigantes ya. Y en este tiempo los hay también. Y por cierto, que los gigantes no son como Gulliver en el país de los... No. Ni es Jack en los frijoles mágicos, que es un hombre... No, pero hombres grandes, ve los partidos de la NBA y vas a ver algunos hombres bien grandes. Y esos son gigantes. Esos son los que la Biblia llama gigantes. Y realmente son bien grandes. Pero no son de medidas como Hollywood las pinta, ¿no? No es así. Ahora, por eso, por estos datos que dimos y otros, consideramos que estos hijos de Dios no son más
que los que también hoy llamamos hijos de Dios, los que creen en Dios, los que creen en Dios, estos se contaminaron con las hijas de los hombres. Y Dios condena esto desde hace mucho. Ahora, vamos a ver también la resistencia del hombre al trato de Dios en este tiempo. ¿Sí? En este tiempo, los hombres se resistían. Recuerden que estamos viendo las características visibles de la maldad de los hombres en el tiempo de Noé, en los días de Noé. Y otra característica que tenían los hombres en este tiempo es que se resistían al trato del Espíritu de Dios. ¿Usted sabe que el Espíritu de Dios trata con todos nosotros constantemente? ¿Usted sabe que incluso trata con los inconversos, pero mucho más con los creyentes? El Espíritu de Dios hace una fuerza sobre todo el mundo, no le quepa la menor duda, sobre todo el mundo. Hay quienes consideran que ese texto de Tesalonicenses, que quien al presente lo detiene, tiene mucho que ver con el Espíritu de Dios. Pero bueno, solo decirles que el versículo 3 nos habla de esa resistencia que Dios dice, no voy a contender más con él, porque se resisten constantemente. Lee el versículo 3 conmigo, por favor, siga la lectura. Dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Note conmigo que Dios dice, yo no voy a contender más. Mi espíritu no va a estar contendiendo eternamente con el hombre. Mi espíritu no va a estar conteniendo la maldad del hombre eternamente porque no me escuchan, porque siguen en su maldad. ¿Y qué voy a hacer? Pues entonces entregarlos a lo que ellos quieren. Y hermanos, eso caracteriza nuestra sociedad también. Eso caracteriza nuestra sociedad y caracterizará plenamente la sociedad de los últimos días. Dios los va a entregar a una mente reprobada, Dios los va a entregar a sus gustos, porque Dios trata con ellos por un tiempo. Por eso debemos considerar mucho los tiempos de Dios. Mucho la bendición de tener padre y madre que nos esté enseñando la Biblia. ¿En Kenny? Hay que considerar eso y valorarlo mucho, porque no siempre vas a tener a mamá enseñándote la Biblia. Hay que valorar mucho tener una iglesia bíblica en nuestro pueblo, valorarlo mucho. Sí, eso es una bendición, pero ¿en qué? ¿Cómo estás estimando eso? Debes valorar mucho las bendiciones que Dios te da, los medios que Dios te da para apartarte del pecado. Los amigos que Dios te da, los hermanos que Dios te da, son medios que Dios está usando para bien tuyo. El Espíritu de Dios está usando esos medios para contenerte de más pecado o traerte a la salvación. En 2 Tesalonicenses capítulo 8, versículo 12. Disculpen, capítulo 2, porque 2 Tesalonicenses no tiene 8 capítulos. Capítulo 2, versículos 8 al 12. Voy a leerles, dice 2 Tesalonicenses. Recuerden que esa carta el apóstol Pablo la escribió a los tesalonicenses que pensaban que ya el Señor venía allá. Y Pablo le dice, y entonces se manifestará, o sea, no va a venir sino viene primero el hijo de perdición. Y dice en el verso 8, y entonces se manifestará aquel inicuo, o sea, al final de los tiempos, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Ahora, miren ustedes, ese inicuo va a venir por obra de Satanás, pero miren también quién va a participar en su venida. Con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Miren ustedes, el anticristo o esta persona o entidad de maldad que viene va a tener muchas señales y prodigios mentirosos. Y será un anticristo. De los que Jesús dijo, no sigan a ninguno porque vendrán y engañarán a muchos. Y por cierto, vendrá con señales y prodigios mentirosos.
Y por cierto, esas señales y prodigios mentirosos, si las hace delante de bautistas reformados confesionales, dirán, ah, mira qué bien, hace milagros. Sí, también Dios hace milagros. Pero una persona con el don de milagros. Pero si las hace delante del mundo contemporáneo, van a estar preparados para recibir a cualquier milagrero y decir, ¡oh! El poder de Dios, y ir detrás de ellos. Para que ustedes vean lo peligroso y cómo cada denominación que hoy cree que hay dones extraordinarios en algunas personas, simplemente son el caldo de cultivo preparado por Satanás para recibir al anticristo y engañar a muchos. Póngale fecha y autoría, René Betancourt, si quiere. O sea, si dice, no, míreme lo que el pastor dijo, póngaselo. Dice la escritura, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Van a engañar a los que se pierden. Ahora mira por qué se pierden. Y miren lo que Dios estuvo haciendo con esos que se pierden todo el tiempo antes. Dice, por cuanto no recibieron el amor a la verdad para ser salvos. ¿Cuánto tiempo Dios estuvo tratando con ellos, con la verdad, para que fueran salvos? No recibieron el amor a la verdad. Ellos querían mentira. Ellos querían un milagrero. Ellos querían alguien que sanara sus enfermedades. Ahora, no andaban por fe, andaban por vista. Ellos querían un milagrero con poder y unción que orara por ellos, los hiciera millonarios, bendijera sus negocios y les resolviera sus problemas temporales. Eso es lo que ellos querían. Pero el amor a la verdad, a la palabra de Dios, al Dios que se revela en su palabra, no estaba en ellos. Rechazaron la verdad por cuanto no recibieron el amor a la verdad para ser salvos. Dice, por esto Dios les envía, ya no es solo Satanás, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Hermanos, eso caracterizará el último tiempo y caracterizó el tiempo de Noé. Dios dijo, no contenderá para siempre mi espíritu con ellos, porque ellos son carne. No voy a contender más con ellos. Ellos quieren maldad, que tomen maldad. Ellos quieren creer a la mentira. Arriba, coge un Benijín, coge un Maldonado, coge un Casluna por aquí. ¿Te gusta mujer? Coge una Yesenia Ten por aquí. Coge lo que tú quieras. Arriba, prepárate. Y cuando venga el anticristo ya estás preparado. Todos ellos son colaboradores del anticristo para que todos vayan corriendo detrás de un milagrero. Porque ustedes no creen la verdad. Es increíble cómo estas personas dicen disparates mayúsculos, antibíblicos, y todo el mundo, gloria a Dios, aleluya. Y vea sus congregaciones, tienen miles de personas allí. No se crean que esos son víctimas. No, no son víctimas. Son personas que no quieren creer la verdad. Y los que son verdaderos creyentes, esos van a salir de ahí porque van a creer la verdad. Porque a Dios gracias, no solo hay Yesenias Ten, no solo hay Cas Lunas y Maldonado, también hay Paul Washer y sus geles y MacArthur y etcétera. A Dios la gloria por eso. A fin, dice, con el fin, les mandó ese poder engañoso a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Todo el que se complace con un pastor que brinca a los bancos y tumba a la gente y no predica la verdad, pero me hace sentir bien. Todos los que se complacieron con esas escenas, pues Dios les va a enviar un poder engañoso para que se complazcan con ese poder engañoso y así sean condenados. ¿Te das cuenta que Juan 3:16 no es para todos? No es todo el mundo, sino para el que cree. Y el que no cree, Dios le va a mandar este tipo de poder engañoso. Esto es Biblia también. Juan 3:16 es verdad, pero segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2,
también es verdad. Caracteriza a la generación de los últimos tiempos y caracterizó a la generación de Noé también la violencia, la ambición y la anarquía. Escuche, violencia, gente violenta, gente que mata si tiene que matar, pero también la ambición, tener cada vez más, yo quiero más dinero y por dinero hago lo que tenga que hacer. Y la anarquía, yo quiero hacer lo que yo quiera. Eso caracterizó los días de Noé y caracteriza a la generación de los últimos tiempos también. ¿Dónde vemos esto? En el versículo 4. Dice el versículo 4, para verlo en los hijos de Noé, eso que ustedes ven, el gigante ya se perdió en lo que quiere decir el texto. Dice, había gigantes en la tierra en aquellos días, hombres grandes, y también después que se llegaron a los hijos de Dios, las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Hermanos y amigos, cuando usted estudia en las Escrituras el uso de la palabra gigantes en hebreo, nefilín, pero usted busca también la palabra aquí héroes y valientes, te vas a encontrar con muchas cosas en común. Te vas a encontrar con personas poderosas, caudillos que eran mencionados con este tipo de término, personas de guerra, conquistadores. Hermanos, en este tiempo no había presidentes de naciones ni naciones. ¿Sabe qué había? Personas que conquistaban, que se hacían de grupos de personas y conquistaban territorio, valientes y personas de renombre. Aquí se está hablando de gente poderosa que lograba tener personas bajo su cuidado y que lograban tener, porque cada cual dependía de las fuerzas que tuviera. Y estas personas eran violentas, aunque aquí se menciona la palabra valiente, también es poderosa con poder. Eran violentas, eran anarquistas, o sea, se hacía lo que ellos decían y hacían lo que ellos quisieran, tenían poder y renombre, hacían. Y bueno, Nimrod va a ser un ejemplo de eso. Pero vamos a ver que se describe un poco más este tipo de persona. Ese es el tipo de persona que espiritualmente dan los últimos tiempos. Y el apóstol Pablo se lo dice a Timoteo, cuando le dice también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Esto es lo que está caracterizando aquí. Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Estos tipos valientes y de renombre no estaban pensando en el nombre de Dios, estaban pensando en sus propios nombres. Y es lo que a veces nosotros perdemos la esencia cuando leemos solo en el español. Y está bien que lo leamos solo en español. Tenemos una muy buena traducción al español, pero hermano, a veces es necesario también ir a las lenguas en la que fue escrita la Biblia realmente, fue inspirada la Biblia realmente. Entonces ahí podemos encontrar un poco más de información y no nos perdemos. Pero encontramos esta misma descripción de hombres de los últimos tiempos por el apóstol Pablo, que eran blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados. Este es este tipo de gente, poderosa, llena de yo sí puedo, yo hago lo que yo tenga que hacer, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, y eso es lo más peligroso, que van a estar metidos dentro de la iglesia muchas personas con estas características, pero negarán la eficacia de ellos. A estos debemos evitar, dice el apóstol. Pero va a haber hombres así incluso dentro de la iglesia. No, porque yo sí. No son personas que esperan en Dios, son personas que toman la justicia por su propia cuenta, etc. Entonces, ahí está la generación de los días de Noé, caracterizada por sus hechos. Pero ahora vamos a ver a esa misma generación de los días de Noé descrita en palabras divinas, en la expresión divina
de lo que eran ellos para Dios. En las expresiones literales que usa el autor de parte de Dios, pero cómo describe a Dios en relación a estas personas, y esto nos va a mostrar qué tipo de maldad había en ellas. Miren cómo dice el texto en el verso 5 y leyendo hasta el 7 encontramos este tipo de expresiones. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. ¿Usted está viendo eso? Le dolió en su corazón, se arrepintió Dios de esto. Esos términos nos hablan de la maldad de los hombres. Fíjense que es la maldad vista por quién. Puede ser que usted viva en un mundo donde usted no ve esa maldad. Ahora mismo estoy pensando en una abuelita que ve a sus hijos buenos y a sus nietos ni se diga, qué lindos, ¿verdad? Usted no ve maldad en ningún lado porque usted es la madre de esos hijos. Uno es homosexual, el otro es ladrón y el otro es un mujeriego, en el mejor sentido de la palabra, que nosotros le gustamos llamarle así, pero es un fornicario. ¿Qué dice mamá? Ay, mis niños lindos y buenos. Pero aguanta un poco. La Biblia dice, vio Dios. Puede ser que tú no veas las maldades tuyas, pero Dios sí las ve. Vio Dios que la maldad de los hombres, era inmensa, que el corazón, que el deseo del corazón de ellos es de continuo solamente al mal. Pero ¿cómo decir eso, pastor? Si mi abuelo nunca le tiró una piedra a nadie. Eso es lo que tú ves de tu abuelito. Pero lo que Dios ve en tu abuelito no es lo mismo. Lo que pensó tu abuelito, lo que quiso hacer tu abuelito y Dios no se lo permitió, es lo que tú no ves y Dios sí ve. Hermanos, si tú y yo podemos ver alguna maldad en este mundo, imagínese Dios. Si tú y yo podemos ver alguna maldad en este mundo, imagínese Dios. Y la Biblia dice que es Dios el que ve. Y vio Dios que la maldad en la tierra era mucha. Puede ser que tú te veas buena o no te veas tan mala como las prostitutas, pero déjeme decirte que Dios ve todos tus pecados. Dios ve todos tus pecados. Dios ve toda tu falta de amor por Él en primer lugar, y luego por otros. Pero Dios ve lo que hay en tu corazón, los deseos de tu corazón. No lo que tú llegas a hacer, no, los deseos de tu corazón. Dios los ve. En el mejor de los casos, los deseos egoístas de tu corazón, solo para tus hijos y tu marido y tu esposa. Ah, sí, los hermanitos de la iglesia, sí. Sí, solo para ellos. ¿Y qué hay cuando pasa un miseriento por al lado tuyo y tú dices, ay, qué peste tiene ese hombre, por favor? ¿Cómo que tiene peste? Tiene peste porque no se está bañando, porque a lo mejor está enfermo mentalmente, porque no tiene dónde bañarse. Y tú detectas solo la peste y no detectas la miseria en que está viviendo ese hombre que está creado a imagen de Dios. Hermano, Dios ve el corazón. Esto es lo que veo yo. Yo no veo nada. Dios ve el pecado de los hombres y era mucha. Pero además, según Dios, era mucha la maldad. Era mucha la maldad que había en los días de Noé. Era mucha. Pero también, miren cómo nos dice que el corazón o centro del ser humano era malo. No estamos hablando de el borracho que se murió, ay, pero él era bueno de corazón. No, no era bueno de corazón.
Dios miró a su corazón. Dice que su corazón era muy malo. Pero también mire cómo hay palabras divinas humanizadas aquí para expresar desagrado y juicio. Los versículos 6 y 7 usan expresiones como se arrepintió el Señor, o se arrepintió Jehová, o le dolió en su corazón. Yo pregunto, ¿tiene Dios corazón? Dios es espíritu. ¿Se arrepiente Dios de algo? El que hace todas las cosas desde el principio se podrá arrepentir. Hermano, Él dijo, raeré de sobre la tierra porque me arrepiento de haberlo hecho. Voy a borrar porque me arrepiento de haber hecho al hombre que antes dije y vio Dios que era bueno todo lo que había hecho en gran manera. Y ahora me arrepiento. ¿Cómo es eso? ¿Qué tipo de Dios es ese? Hermanos, seamos claros, ese tipo de expresión es para mostrarnos de alguna manera a nosotros que somos seres humanos y nos arrepentimos de algo cuando vemos que es una cosa horrible la que hicimos o nos duele en el corazón algo cuando es verdaderamente fuerte y nos quieren, ahora el autor humano por inspiración divina usa estos términos para mostrarnos cómo está Dios ante el pecado. Pero hermano, nuestro Dios es inmutable. Nada de lo que nosotros hagamos puede cambiarlo a Él, emocionarlo, entristecerlo. Él es Dios. Yo sé que ahora esto que estoy diciendo le está sonando un poco raro a algunos de aquí. Porque es que ustedes creen en un Dios tan humanoide. Se los digo con amor. Porque también yo he creído, algún tiempo creí en ese Dios que ustedes creen. Y espero sacarlos de allí con la ayuda de ese mismo Dios. Pero Dios no es de nuestro tamaño. Dios está por encima de eso y no quiere decir que Él no sea cercano a nosotros y se pueda acercar a nosotros y pueda condolerse de nosotros, pero déjenme decirle que Él está por encima de todo eso, porque todo lo que a nosotros nos pase no lo sorprende a Él, Él lo decretó desde la eternidad. No puede sorprenderlo, porque Él lo ha decretado y es para tu bien, porque todas las cosas ayudan a bien a los que Él ama o los que le aman. Entonces no se puede sorprender. Miren lo que dice la Biblia. Malaquías capítulo 3, verso 6. Jehová, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Si yo cambiara, tú hicieras una cosa mala, sí, rácata. No, pero yo no cambio. Yo no puedo ser influido por ti, influenciado por ti. Tus actitudes, tus acciones no me cambian a mí. Yo soy inmutable, no cambio. Una criatura no me puede cambiar. Yo soy Dios, estoy por encima de todo eso. En Números 23:19 dice categóricamente, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará. Habló y no lo ejecutará. Entonces yo pregunto, ¿sorprendió a Dios la generación de Noé? No puede haber sorprendido a Dios porque Él es desde el principio, sabe lo que hace y Él no es un hombre para arrepentirse de una cosa que hace ahora. Ay, me equivoqué. Déjame. Hermanos, es una expresión, lo que se está usando en Génesis es una expresión para hacernos ver, es rebajar a Dios a características humanas para que nosotros entendamos la disposición que tiene Dios ante el pecado y la maldad. Pero usted dirá, bueno, pastor, ¿y qué hago ahora? Porque allá dice que se arrepiente, aquí dice que no se arrepiente. ¿Qué hago? Porque las dos cosas son inspiradas. Bueno, hay textos que obligan a creer una cosa por encima de otra. Esto es una declaración firme, no queriendo comunicar nada a los hombres, sino hablando del atributo divino. Dios no es. Ahí está definiendo qué es Dios. Allá no se está definiendo qué es Dios. Allá se está mostrando la actitud de Dios ante el pecado. Allá no se está definiendo a Dios, aquí sí se está definiendo a Dios. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Por eso este texto le da luz a aquel y está por encima de aquel para hablar de quién es Dios. Ahora, para hablar de la expresión de cómo Dios se siente ante el pecado, pudiéramos decir, si es que Dios siente.
Y eso es otra cosa. Pero entiéndame que este texto tiene autoridad sobre aquel hablando de quién es Dios, porque está definiendo a Dios. Lo mismo sucede con Isaías 46. En Isaías 46 encontramos este tipo de declaraciones. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Pero note ahora que aquí sí se está definiendo quién es Dios. No hay otro Dios, no hay nada semejante a mí. Dice que anuncio lo por venir desde el principio. O sea, el diluvio, la maldad de los hombres. ¿Lo podía Dios anunciar desde el principio? Claro, Él es Dios y no hay Dios fuera de Él. Y Él anuncia las cosas desde el principio. Y eso está definido claramente en su palabra. Dice, y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Ese es el Dios que se revela en las Escrituras. Si ese no es tu Dios. No, porque Dios no puede salvar a nadie si la persona no cree. Bueno, entonces Dios es incapaz, es impotente. No, Dios al que quiere salvar, lo salva. Por supuesto, que el que quiere salvar, lo salva. Entonces los que van al infierno es porque Dios quiere, no. Dios no quiso salvarlo y ellos no quisieron tampoco. Nadie que va al infierno quiere salvarse. O sea, quiere salvarse de la ira, pero no quieren a Dios. Están en sus pecados. Y Dios no tiene que salvarlos. De hecho, Dios no tiene que salvar a nadie. Dios podía dejarnos a todos correr al infierno, Él hacer la invitación, vengan a mí, todos los que están trabajados y cargados, yo os haré descansar, y nadie escucharlo, a menos que Él los transforme en Cristo Jesús. Les aplique toda la obra de Cristo, todos nosotros fuéramos corriendo al infierno y ninguno se salvara. A Dios le plugo salvar a muchos de esos que íbamos corriendo al infierno gustosos. A Dios le pudo salvar a muchos en Cristo. Bendito sea su nombre. Por último, debemos terminar mencionando la maldad contrastada con la gracia. La maldad contrastada con la gracia divina, porque en medio de este contexto de maldad hay un pero glorioso. Pero Noé halló gracia delante de Dios. Y es importante porque vamos a leer después que era perfecto en su generación, justo y que caminaba con Dios. Pero todos esos términos a nosotros nos encanta hacerlo, ligarlos a buenas obras. Pero aquí hay una palabra muy importante. Gracia. Gracia. Si no era perfecto, si era justo, era gracias a la gracia. Porque todos los perfectos y justos y que caminan con Dios es por gracia que lo hacen. Entonces, este pero es glorioso. Es un pero que nos acuerda aquel pero de Efesios 2, ¿verdad? Donde dice, y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos muertos y nos dio vida. Y sigue aclarando el apóstol a los efesios que parece que no creían esto. Le dice, Él los dio vida cuando ustedes estaban muertos. Ustedes estaban muertos y Él los resucitó. Pero déjenme recordarles, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Anduvimos en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero tomamos una buena decisión por Cristo. No, eso no es lo que dice ahí. Pero nosotros sí creímos, aunque otros no. No, eso no es lo que dice ahí. Lo que dice es, pero Dios, no nosotros, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Y ese amor implica que nosotros no merecemos ese amor. Y esa misericordia implica que lo que merecemos es juicio. Por su gran misericordia y por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida.
juntamente con Cristo nos dio vida. Por gracia sois salvos. Y déjenme decirles algo, hermano y amigos. Eso que dice Efesios 2 no le pega solo a los creyentes del nuevo pacto. Le pega a todos los creyentes, a todos los que han tenido fe. O sea, le pega a Noé también. Él estaba muerto en sus delitos y pecados, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con lo que lo amó, le dio vida juntamente con Cristo. Eso es lo que nos quiere decir. Miró Dios con gracia, halló gracia a Noé delante de Dios. Porque Dios miró a Noé con gracia. No fue salvo por obras, porque era justo. Él halló gracia delante de Dios. Noé fue salvo por gracia, como lo dice Efesios 2, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Pero esto no de vosotros, es un don de Dios. Eso le pega a Noé también. Hermanos, Noé fue salvo en medio de aquella generación por medio de Jesucristo. Sí, del cordero que fue inmolado, que iba a ser inmolado, el único cordero que quita el pecado del mundo es Jesucristo, el único. Todos los demás corderos eran tipos, eran mirando, eran esperando, eran poniendo la mirada en Cristo. Noé halló gracia delante de Dios porque puso su mirada en Cristo. Nadie hay que mirar a Cristo para ser salvo. Mirar a Cristo. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Para Noé eso es una realidad. Para nosotros hoy también. No hay otro nombre en que se pueda ser salvo. Noé fue salvo gracias al Cordero de Dios. Por eso halló gracia. Y una muestra clara, evidente, contundente de eso es que Noé mismo, cuando sale del arca y se ve salvado, ofrece sacrificios a Dios, holocaustos a Dios, una verdadera ofrenda a Dios, diciendo: oh Dios del cielo, tú has tenido misericordia de mí y has visto estos sacrificios en lugar mío y has aceptado estos sacrificios en lugar mío y has aceptado el Cordero de Dios en lugar mío. Tú no me has matado a mí, no has matado a mis hijos. Por eso, cuando sale del arca, en capítulo 8 de Génesis, usted va a encontrar: y edificó Noé un altar a Jehová. ¿Y qué hizo? Y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocaustos en el altar. Mató animales inocentes y limpios para Dios, diciendo: ahí debería estar yo. Mis pecados merecen que yo esté ahí. Noé sabía que él no merecía la gracia de Dios, porque la gracia no se merece. Por la fe en el Salvador, Noé halló gracia. Y eso lo vemos claramente en Hebreos 11. Por la fe, Noé, hermanos, y toda la fe primero es en Cristo y luego en todo lo que dice Dios en su palabra. Dios en su palabra, no es credulidad. Yo creo que voy a vivir en Inglaterra. ¿Y eso? ¿Quién te lo dijo? Eso es credulidad. O le creíste a un hombre que te dijo que te iba a sacar para Inglaterra, o tú tienes una percepción en ti mismo, en tus propias fuerzas, en tus propias capacidades, que te vas a ir para Inglaterra. Pero eso no es fe. Fe es cuando hay una palabra explícita de Dios. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, pero por Dios. No estamos hablando de lo que dice Paul George Shaw, un autor coreano, que decía que el cristiano tiene que visualizar, tener fe, visualizar, creer y confesar que va a tener un auto del año y entonces lo va a tener. Dios te dijo que ibas a tener un auto del año. No creo que Dios le diga eso a alguien. En todo caso, Dios le da el dinero a alguien para tenerlo. Pero eso no son cosas que Dios dice. Pero esos tipos de disparates los podemos encontrar en cualquier lugar. Sí, esos son disparates que yo quiero decirles que lo creen muchas personas. Porque estoy hablando de un autor que cree que mucha gente lo sigue. Y estoy hablando de un hombre que tiene o que tuvo en cierto momento de la historia la iglesia, entre comillas,
más grande del mundo. Ese que les mencioné, que tú a lo mejor no lo conoces. Bueno, ese hombre tuvo la iglesia, no sé si hoy sigue siendo así, pero la iglesia con comillas más grande del mundo. Noé halló gracia, porque no solo descansó en la gracia, sino que dependió de la gracia. Él caminó con Dios. Hermanos, ¿qué te dice a ti que caminó con Dios? Que no caminó con sus fuerzas, sino con las de Dios. Que día a día dependió de Él. No se durmió en el mundo, ni fue tibio lidiando con el mundo y con Dios. No fue caliente todo el tiempo con Dios. Creía lo que Dios decía. Por eso también le comunicaba a otros. Dice la escritura en Pedro, dice el apóstol Pedro, que él era un pregonero de justicia. Predicaba las verdades que Dios le decía, predicaba lo que iba a suceder. ¿Crees tú de esa manera? Porque aquí se nos está señalando un hombre no por gusto. Cristo no nos habló de Noé por gusto. Y no se nos está señalando aquí en la Biblia a este hombre por gusto. Noé halló gracia porque realmente creyó a Dios. Vivió creyendo. Vivió creyendo. Creyó a Dios aún cuando no se veía nada de lo que Dios había anunciado. Hoy Dios anuncia un juicio. Viene un juicio, pero tú no ves juicio en ningún lado. Tú ves que todo el mundo anda haciendo sus planes y me voy para la Yuma y me voy esto y más. Y no estoy diciendo que no sea lícito huir del comunismo, eso lo he dicho muchas veces aquí. Ya no quiero volver a aclarar, pero bueno, como hay personas que me están escuchando por primera vez, les digo, yo creo que es lícito huir de un sistema que toma a nuestros hijos y los adoctrina, toma nuestra vida y nosotros no podemos decir lo que debemos, lo que creemos. Creo que es lícito, por muchas razones, incluso morales, es lícito. Porque muchos para vivir tienen que robar y no tienen otra opción, porque etcétera, etcétera. Es lícito huir, pero de ahí, a tú tener en tu mente la aspiración solo de mejoría económica y no sabes dónde te vas a meter. Y lo que vas a hacer es ir a un lugar donde tú vas a trabajar nada más y no vas a ver a tu familia y a tus hijos no los vas a criar ni vas a ser responsable con ellos y no estás pensando en que vayas a una mejor iglesia en cualquier otro lugar, a adorar a Dios y ser mejor cristiano. Si esa no es tu concepción para vivir una mejor vida para Dios, si esa no es tu concepción, yo creo que estás equivocado pensar en ir a otro lugar. Pero también debes saber que tienes una sola vida. También debes saber eso. Y también debes saber que esa sola vida debes vivirla para Dios. Y también debes saber esto, que en este país los únicos que pueden predicar el evangelio somos nosotros. Porque no hay un misionero aquí. Uno no hay. Y el que llegue, nada más que se case, se va a ir. Porque en cuanto tenga un hijo, no le va a ser lícito en su conciencia dárselo a los comunistas para que los eduquen. Se va a ir. Nosotros somos los únicos misioneros de estas tierras. Nosotros somos los únicos que estamos preparados por Dios providencialmente para vivir en esta tierra. Nadie más soporta vivir aquí. Nadie más soporta vivir aquí. Tú y yo solamente tenemos una sola vida. Una sola vida y no es nuestra. Es de Dios. Así que piénselo bien. Antes de decirle a su familiar, póngame parol, piénselo bien. Porque su vida no es suya. Usted no le pertenece a usted. Usted es de Dios. Noé creyó a Dios. Vivía solamente para Él. Y Dios le anunció lo que venía. Y él dijo, yo creo. Y vivía anunciando eso. Con temor, dice el texto de Hebreos. Dice que con temor preparó el arca. Pero Noé, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Vivió los días de su vida preparando esa arca con temor, pero con temor a que venía lo que Dios decía, porque creía. Dice, y por esa fe condenó al mundo,
Por esa fe condenó al mundo. Tu fe condena al mundo incrédulo y fue hecho heredero de justicia que viene por la fe. Con temor a la palabra de Dios preparó el arca. ¿Vives tú con ese temor a Dios? ¿O vives confiado? Usted sabe, es glorioso. Dice que por la fe también su familia se salvó. Sí, se salvó del diluvio, se salvó su familia por la fe de Noé. Qué glorioso que la fe nuestra pueda ser de beneficio también para nuestra familia. Su fe también condena al resto del mundo que no tenga una fe similar o igual. Yo pregunto, dice aquí la Biblia que por su fe condenó al mundo. Yo pregunto, ¿tu fe es igual que la de Noé? No debería ser diferente. Termino. Hermanos y amigos, el mundo se precipita aceleradamente a la condición prediluviana o a la condición de maduros para la ira definitiva de Dios. ¿Ya tú te diste cuenta de eso? Deberías darte cuenta. Los días de Noé son muy parecidos a nuestros días y cada vez más nuestros días se asemejan a esos días en que Dios desató su ira y le dolió en el corazón la maldad de los hombres. ¿En qué lugar estás tú en este cuadro? ¿En qué lugar estás tú? ¿Eres de los que has pasado del pueblo de Dios y terminas contaminado con el mundo, mirando a las hijas de los hombres, entre otras cosas? ¿Eres tú de eso? ¿O eres tú de los que, como Noé, caminan con Dios día a día? ¿Depende solo de la gracia de Dios cada minuto de tus días? ¿Te refugias en Cristo y acudes al Padre por auxilio de su Espíritu en cada momento? No hay otra manera de vivir. No hay otra manera de andar. ¿Tú crees que puedes vivir en dos aguas toda la vida? Un poquito del mundo y un poquito de la iglesia y un poquito de Dios y un poquito del mundo. ¿Crees que puedes engañar a Dios como engañas a los hombres con apariencia? No puedes engañar a Dios. A mí me puedes engañar toda la vida, a toda esta iglesia la puedes engañar toda la vida, a Dios ni un minuto lo vas a engañar. Puedes considerarse, tú puedes decir, puedes considerarse tu vida como alguien que camina con Dios. Así de sencillas son las palabras que debes preguntarte, las preguntas que debes hacerte. ¿Por qué te vas a comparar con un creyente mediocre? Compárate con los que Dios manda a compararte. Y Él te manda a comparar con Noé. ¿Tú estás caminando con Dios? ¿Tu vida es una vida de caminar con Dios? ¿Le crees a Dios realmente todas las verdades que dice su palabra y las pones en práctica porque eso es palabra de Dios? Pero además tomas el tiempo de exponerte a la palabra de Dios para creer en las palabras de Dios. ¿Eres un pregonero de justicia? O sea, ¿vives preocupado por el alma de las personas y realmente hablas de lo que le espera a este mundo por su maldad? ¿Vives dependiendo de la gracia y no dependiendo de la carne y de tus fuerzas? Eso es lo que deberías preguntarte. Creo que nos hará bien escuchar de nuevo las palabras del Señor, hablando del fin de los tiempos, del juicio final y de los días últimos. Él dijo, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así, cuidando de otros, orando por otros, procurando el reino de Dios, el avance del reino de Dios. Bienaventurado el que el Señor encuentre andando así, pero dice el Señor, de cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzar a golpear a sus consiervos o a maltratar a sus hermanos o a hablar mal de ellos y no andar en la verdad y aún a comer y a beber con los borrachos, dice nuestro Señor, ¿verdad, Señor? De aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, porque esto es de hipócritas. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. Padre, gracias
Gracias por mostrarnos los días de Noé. Gracias por mostrarnos a Noé. Gracias por mostrarnos que no hay manera de hallar gracia delante de ti, sino mirando a Cristo constantemente y dependiendo de su gracia constantemente. En Cristo oramos y damos gracias. Amén.